Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues en esta ocasión vamos a continuar, vamos a seguir analizando la naturaleza de la luz. Y pues con el experimento de la clase pasada vimos o comprobamos que la luz es una onda y gracias a las relaciones de Maxwell y a las conclusiones de Maxwell encontramos varias propiedades. Una de ellas es de que la luz se debe de mover a cierta velocidad. Se debe de mover a cierta velocidad. Y de la clase pasada vimos que esa velocidad corresponde a uno de la constante de permitividad eléctrica magnética en el vacío. Ujú. Entonces es la naturaleza de la luz. Entonces esta permitividad eléctrica y magnética nos dan esta relación de la velocidad de la luz. También se sabe que la velocidad de la luz, entonces debido a esta relación, la velocidad de la luz debe ser igual a la frecuencia, perdón, a la longitud de onda lambda multiplicada por la frecuencia nu. Esta sería la letra griega nu con n. Y voy a escribir aquí longitud de onda. Y la frecuencia uh-huh. Hay otro concepto importante que conocemos como el periodo. Y el periodo o la frecuencia es igual o es inversamente proporcional al periodo. Tau, o tau, tau con, me parece que es con U. Y tau se le conoce como el periodo. El periodo vendría siendo el tiempo en que tarda en trasladarse una longitud de onda. Otro concepto importante para caracterizar a las ondas es el número de onda. Este se describe con U, una barra aquí, y eso es inversamente proporcional a la longitud de onda. Nu barra sería el número de onda. Entonces con estas relaciones podemos encontrar muchas cosas acerca de la luz. Pero resulta que la situación no se quedó ahí, pasaron más estudios y se dieron cuenta que si la luz puede tener diferentes, de acuerdo a esta ecuación que voy a reescribir acá, que si la luz puede tener diferentes longitudes de onda, tiene que ser compensada por diferentes frecuencias. Pero eso quiere decir que puede haber diferentes tipos de luz. No solamente existe un tipo de luz. Entonces sabemos nosotros hoy en día que hay luz azul, luz verde, luz roja.
¿Y qué ola es la diferencia entre cada una de esos tipos de luz? Pues que tienen diferente longitud de onda y tienen diferente frecuencia. Pero la pregunta siguió creciendo. ¿Será posible que habrá otro tipo de luz que no podamos ver? Bueno, pues resulta que la luz pertenece a una gama más amplia que se le conoce como radiación electromagnética. Son ondas electromagnéticas. Que puede tener diferentes longitudes de onda. A esta sección o al diferente espectro o a las diferentes longitudes de onda que existen se le conoce como el espectro electromagnético. Eso quiere decir que hay muchos tipos de ondas electromagnéticas que podemos clasificar según su onda. Nosotros vemos en el visible ciertas longitudes de onda. Esa longitud de onda que nosotros vemos está aproximadamente en el rango de 10 a la menos 6 metros. Pero hay otras longitudes de onda que no vemos. Por ejemplo, el infrarrojo está alrededor de 10 a la menos 5 metros. Las microondas que están al 10 a la menos 2 y las ondas de radio que están a 10 a la 3 metros. O sea, las ondas de radio son muy, muy grandes. Por el otro lado, después del visible, hay otras longitudes de ondas que tampoco vemos, que es la ultravioleta. O sea, la longitud de ondas empieza a ser más y más pequeña. 10 a la menos 8. Los rayos X, 10 a la menos 10. Y los rayos gamma, 10 a la menos 12. O sea, más pequeñas. Aquí hay unos dibujos que muestran más o menos de qué tamaño está la longitud de onda. Entonces lo que podemos ver con los ojos es muy pequeño, pero la naturaleza de la luz, si se cambia la longitud de onda, tiene diferentes eh, formas y diferentes nombres. O sea, sigue siendo una onda electromagnética, solamente está cambiando la longitud de onda y en consecuencia la frecuencia. Entonces, si aumenta la longitud de onda, hacia acá va aumentando la longitud de onda, la frecuencia debe de disminuir porque tiene que mantenerse esa relación en que la velocidad sea constante. O sea, es una constante que mencionamos la clase pasada y es la velocidad de la luz al vacío, claro. Vamos a ver el día de hoy qué tiene que ver esto de la temperatura con el espectro electromagnético. Voy a ahora mostrar una tabla del espectro de la luz visible y entonces cada color corresponde a diferente longitud de onda. Por ejemplo, el rojo tiene una longitud de onda que está entre los 7800 y los 6220 angstrom. A esto consideramos rojo. Cuando empieza a cruzar en otra esta sección de longitud de onda, eso se convierte en naranja y después se convierte en amarillo y se convierte en verde, azul y violeta y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que podemos ver y vemos diferentes colores porque hay diferentes longitudes de onda. Algunos animales ven en otras longitudes de onda, ven más allá, ven cerca del ultravioleta o ven un poquito más cerca del infrarrojo. Entonces, depende del ser del animal, puede percibir diferentes
eh, zonas del visible. Nosotros los humanos vemos estos eh, colores según estas longitudes de onda. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar estas ideas que ya conocemos acerca de la luz y vamos a empezar a analizar la materia. El tema se llama el cuerpo negro, está muy relacionado con esto. El cuerpo negro. Y vamos a primero a empezar con alguna analogía de la vida diaria. Y quisiera ustedes que piensen si se han dado cuenta cómo se transmite el calor. A lo mejor ustedes ya lo han visto en alguna ocasión, en alguna materia, pero estoy seguro que en su vida diaria lo han percibido. Si hay un cuerpo caliente, estoy seguro que ustedes a lo mejor lo han tocado y se han dado cuenta que ese calor se transfiere de ese cuerpo caliente a su mano. Por ejemplo, si ustedes tocan un sartén caliente, ese calor se transfiere a su mano directamente. Eso se le llama por conducción. O sea, la vibración de las moléculas se empieza a transferir a la vibración de las moléculas de su mano, de la vibración de los átomos. Se llama por conducción. También puede ocurrir que hayan tenido una puerta abierta y afuera estaba haciendo mucho calor. Entonces cuando abren la puerta se empieza a meter el aire caliente. Eso se llama convección. O sea, convección quiere decir que se mueve materia que tiene partículas eh, con cierta energía, o sea, con cierta temperatura, y entonces cambia la temperatura de un lugar porque están moviendo las partículas. Pero además, en el siglo XIX ya se habían dado cuenta de que estaba ocurriendo algo diferente. Cuando hay algo caliente, emite ese calor por otro mecanismo que no es ninguno de estos dos. Y para esto les quisiera pedir, si ustedes lo han hecho, cuando hay una fogata, yo creo que ustedes se han dado cuenta que el calor no están tocando el fuego directamente, entonces no es por conducción. Y tampoco necesitan estar demasiado cerca para que el aire caliente de la fogata les dé a ustedes. Es más, el aire caliente cambia la densidad del aire y el aire caliente generalmente se mueve hacia arriba. No se mueve únicamente o no se mueve hacia los lados casi. El aire caliente prácticamente se mueve hacia arriba porque cambia la densidad del aire. Cuando está caliente, la densidad disminuye y entonces empieza a subir el aire caliente. Pero ¿cómo es entonces de que si tenemos un cerillo o si tenemos una fogata, sentimos un calor? No sé si ustedes han estado alguna vez en un incendio o algo que se está incendiando y estén a través de una barrera, por ejemplo un vidrio o otra, pues generalmente un vidrio, pero aún así se siente el calor inmediatamente. No le da tiempo al aire a moverse ni es conducción. Resulta que el calor también se emite por radiación. Esa radiación es radiación electromagnética.
Cuando calientan un cuerpo, empieza a emitir una radiación electromagnética. A mayor temperatura, mayor, mayor radiación y también cambia la longitud de onda. Generalmente, bueno, dependiendo de la temperatura, pero puede ser por infrarrojo. Ahora quiero que se den cuenta, a lo mejor si esto no lo han experimentado, pueden prender la estufa de su casa y pueden poner la mano, si es de fuego, pueden prender la mano no solamente arriba, sino a un lado y verán que se siente también algo de calor. Entonces ese calor, o un cerillo, esa radiación o ese calor que están sintiendo ustedes en las manos, está siendo transmitido por radiación. Pues resulta que en el siglo XIX no tenían muy claro cómo es que se emite ese, esa radiación, por qué ocurre esa transmisión de radiación, a qué se debe. Eso no estaba muy claro en el siglo XIX. Y una de las primeras personas que se da cuenta que es importante entender esto, porque a qué se debe esa emisión de radiación o cómo ocurre ese proceso, es Kirchhoff. En 1860 indica bueno, que es importante conocer eso. Y para hacerlo un poco más específico, pues hace algunos conceptos y dice que cualquier objeto que sea capaz de calcular, perdón, de absorber en la totalidad la radiación, tendría un coeficiente de absorción igual a 1, o sea, en cierta longitud de onda. Para la longitud de onda X que ustedes quieran, si esa absorción es total, a eso le vamos a llamar 1. Uh-huh. Y a ese objeto que puede absorber toda la radiación a cierta longitud, toda la absoluta radiación, a ese objeto se le conoce como el cuerpo negro. Cuerpo negro no se trata de una manchita que sale en la piel ni nada de eso. Entonces, el cuerpo negro es eh, el que tiene coeficiente de absorción 1. Ahora también podemos definir como la energía en cierta longitud de onda, que podemos definir la energía radiante emitida por unidad de área en cierta longitud de onda. Esa es la energía de la radiación emitida en cierta longitud de onda. Y entonces Kirchhoff indicó que la relación que se debe de conocer es la energía entre la absorción. Eso debe de tener una función. Uh-huh. A esa función, eh, a donde J se le llama la potencia emisiva, ¿no? J es la potencia emisiva. Y esa potencia emisiva debe estar en función de la longitud de onda y la temperatura, pero no estaba muy claro cómo debía de ser. Entonces después, un tiempo después, algunos
en 1879. Un investigador de nombre Joseph Stefan determinó que esa potencia emisiva debía ser proporcional a la temperatura a la cuarta potencia. Pero no encontró una relación tan exacta, y posteriormente en 1884 Boltzmann, que es un científico importante por muchas cosas en termodinámica, estadística, encontró que la relación de esa potencia emisiva es igual a un coeficiente por T a la 4. Esto se le conoce como la relación de Stefan Boltzmann, porque es de esta última. O la ley de Stefan Boltzmann. Voy a encuadrar algunas de las ecuaciones importantes que estamos viendo. Son cosas a tener en mente. Y bueno, ahora vamos a introducir otro concepto que se le conoce como la densidad de energía U. Entonces, esa densidad de energía U, ay caray, tiene la siguiente relación. Donde C es la velocidad de la luz. Y entonces la ley de Stefan, utilizando la ley de Stefan Boltzmann, podemos encontrar que esta densidad de energía U es igual a 4 entre C, una constante, sigma, T4. Todo esto pues, es una constante en realidad. Lo podemos describir como alfa T4. Resulta que, bueno, esto no depende de los materiales y ya tienen, hay cierto valor. De hecho, esto es igual a 7.568 por 10 a la menos 6 joules metro a la menos 3 Kelvin a la menos 4. Y entonces también podemos relacionar esta densidad de energía a cierta longitud de onda con la energía a cierta longitud de onda. Y bueno, quisiera también que pensaran, que no se quedara ahorita de esta forma, que analicemos estas ecuaciones. Pero aquí vemos que la densidad de energía tiene que ver con la temperatura. La energía en cada onda tiene que ver con la densidad de energía.
y la potencia emisiva también tiene que ver con la temperatura. Entonces quiere decir que la temperatura juega un papel importante. Después, en 1893, otro científico llamado Wilhelm Wien de ser más bien. Wilhelm Wien encuentra que el máximo, el valor máximo de una longitud de onda es inversamente proporcional a la temperatura. Y además propone una forma para la densidad de energía. Y esta forma tiene la siguiente aspecto matemático, la siguiente forma matemática. Menos 5. Que es una forma algo compleja. Pero esta tiene una gráfica más o menos del siguiente estilo que ahorita voy a hacer. Y entonces por ejemplo, para 800, bueno, aquí está graficada la longitud de onda. A lo mejor saben que la voy a pegar. Entonces tiene esta forma. Esta función tiene esta forma. Pero vamos a interpretar qué es lo que aquí está graficada la densidad de energía U con respecto a la longitud de onda. Entonces, para cierta temperatura, para una temperatura de 800 Kelvin, existe un máximo en la cierta longitud, un máximo de densidad de energía. Esta de aquí, 800 Kelvin. O sea, aquí fijamos la temperatura y va a existir un máximo a una específica longitud de onda. En este caso es 4 micrómetros. Y ese va a corresponder a un máximo de densidad de energía. Luego, si subimos la temperatura a 1200 Kelvin, vamos a encontrar que la longitud de onda donde ocurre este máximo es menor. Este es el máximo y la longitud de onda es menor. Ahora, si subimos todavía la temperatura más, hasta 1700 Kelvin, vamos a encontrar que ese máximo ocurre a una longitud de onda todavía menor. Entonces, a mayor temperatura, el máximo ocurre a una longitud de onda menor. A eso se le conoce como la ley de desplazamiento de Wien.
Entonces quiero esto que lo relacionemos con la vida diaria, ¿no? Aquí dice que a mayor temperatura, la longitud de onda va siendo menor y menor. Ujú. Voy a regresar a nuestro diagrama del visible. Longitud de onda mayor es rojo. Longitud de onda menor, violeta, azul. Esos son menores longitudes de onda. Ahora, si ustedes calientan un metal, lo ponen en el fuego y lo empiezan a calentar y a calentar, resulta que de repente ustedes ya empiezan a ver algo con los ojos, no solamente en el espectro infrarrojo, sino que pasa del infrarrojo. Voy a regresar acá. El infrarrojo está aquí y luego el visible está acá, menor longitud de onda. Si ustedes calientan algo, empieza a emitir en el infrarrojo. O un cuerpo está emitiendo en el infrarrojo por su temperatura. Y si ustedes lo empiezan a calentar, empieza a emitir en el visible, en el rojo. Pero ¿qué pasa? Vamos a pasar. Si siguen calentando, después se va a ver naranja. La mayor parte de la longitud de onda va a estar en naranja. Luego el máximo va a estar en amarillo. Y hay un punto en el que emite en muchas longitudes de onda al mismo tiempo. Y entonces lo ve en blanco. Ujú. De esa forma nosotros podemos saber, es una forma de saber la temperatura de las estrellas, por ejemplo. Ustedes pueden ver en qué longitud está emitiendo primordialmente y con eso pueden calcular la temperatura. Por eso hay estrellas blancas, rojas, de diferentes colores, porque pueden ver o están emitiendo en diferentes temperaturas. ¿Cuál estaría más fría? Pues una roja. Una naranja estaría más caliente, de acuerdo a esto, ¿verdad? Ahora está muy de moda o en un tiempo se puso muy de moda esto de los termómetros que te apuntan que dicen que te apuntan a la cabeza y que te matan las neuronas, ¿no? Decían. Pues quisiera que analizáramos que cuando te miden con ese tipo de termómetro, el que está emitiendo algo eres tú, porque tú estás a una temperatura y por estar a esa temperatura emites energía, emites radiación electromagnética y esa radiación electromagnética es medible con ese termómetro. Entonces cuando te apuntan más bien el que emite radiación es uno porque es un cuerpo caliente, que estamos a 36.5 determinados grados, y esa temperatura cuando estás a mayor temperatura, pues debe de cambiar la longitud de onda de acuerdo a esto, ¿verdad? Si estás a mayor temperatura, el máximo de la longitud de onda debe de ser diferente, entonces debes de emitir en una longitud de onda diferente y eso es detectable. Y esa detección pues puede determinar a qué temperatura estás. Entonces, abusados, si les apuntan con el láser a alguien, más bien con la pistolita esa para medir la temperatura, y que digan, no, me va a matar las neuronas. No, el que emite eres tú. El, el, el aparato solo detecta la radiación que estás emitiendo tú. Entonces es una forma, por ejemplo, no se han visto según las gafas que utilizan en el ejército para ver en la noche, detectan radiación en el espectro infrarrojo porque ven cómo estamos emitiendo radiación en el espectro infrarrojo. Entonces, si ustedes se ponen esas gafas tienen sensores del infrarrojo y pueden ver, lo transforman al visible tienen una pantallita, ¿no? Y lo convierten al visible y por eso las personas que utilizan esas gafas son capaces de ver en la noche. Bueno, a esta relación que tenemos aquí le vamos a poner
densidad de energía, le vamos a poner una W de Wien, o sea, él, él propuso esta relación. Ujú. Pero también hubo otras propuestas que salieron de... eh, o sea, no nada más salieron de... no son experimentales puramente, sino que tienen un fundamento teórico. Y luego también hubo otra propuesta por Raleigh. No es el mismo de los cigarros, ¿eh? Ujú. Y propuso finalmente que la densidad de energía, dependiendo de la onda, o sea, se le pone una R de Rayleigh, tiene la siguiente forma. La, 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 digamos que la propuso así. Es una D, es una constante entre la longitud de onda y la temperatura. Pero resulta que esta también tuvo algún problema. Después otro investigador, otro científico que se llamaba Jeans, propuso Rayleigh Jeans que la densidad de energía debe tener la siguiente forma. Uh-huh. Donde K es la constante de Boltzmann. Y entonces habría ya varias propuestas. Y en 1900 Planck, Max Planck, también hizo su propuesta acerca de explicar o sea, llegó con medio de un procedimiento matemático que no vamos a hacer aquí, no vamos a ver de cómo salió. Eh, pero llegó a la conclusión de que esta función sería la adecuada. Le voy a poner aquí una P de Planck. Esta es la propuesta de Planck. E a la H, C. T menos 1. Si se fijan, esta propuesta es muy parecida a la propuesta de Wilhelm. Todo esto es una constante. Lo voy a escribir de otra forma para que se vea que es igual o que es muy parecida. Voy a poner todo eso constante. En vez de longitud de onda voy a utilizar la frecuencia para que se vea igualita. Otra constante. 1 entre E C2 B entre C T menos 1, que sería la diferencia. Si se fijan, esta um, no. Si se fijan, esta relación tiene aquí un menos 1.
Y esta relación no tiene este -1 en el exponente -1. Sería la diferencia. Entonces, pues resulta pues que tenían sus propuestas, ¿no? Tenían varios investigadores tenían propuestas, pero lo importante era ver que se aproximaba más a lo experimental. Y resulta que todas las propuestas de Rayleigh-Jeans y la propuesta de Planck y la propuesta de Bayes tenían diferentes resultados. Esta línea punteada sería la propuesta de Wien. Entonces quedamos que el máximo no coincide con el experimental. Y luego esta sería, aquí no hay datos experimentales, de hecho, estoy viendo. Esta es la propuesta de Rayleigh-Jeans. Cuando baja a una longitud de onda más baja, o sea, altas temperaturas, tiende a infinito. Ajá. Eso se le conoce como el catástrofe ultravioleta. ¿Por qué catástrofe ultravioleta? Cuando la longitud de onda se hace más chica que pasa al ultravioleta, esto ya pierde sentido, tiende a infinito, esta función. Y esta sería la función de Planck, la continua. Pues resulta que la función de Planck se apegaba mucho a los datos experimentales, pero tuvo o tenía un problema grande que no era aceptado para la época. No era aceptado para la época eh, por una razón que ahorita vamos a ver. Este modelo de Planck, que Planck utilizó para estas ecuaciones, asume un oscilador armónico para llegar a esas ecuaciones. Pero resulta que en ese oscilador armónico hay un detallito. Ese oscilador armónico no es continuo, es discontinuo. ¿Eso qué quiere decir que sea discontinuo? Lo que nos está tratando de decir es que no todos los valores de energía son válidos. Solamente ciertos valores de energía son válidos y son posibles para ese oscilador armónico. Esos valores de energía son igual a una constante multiplicados por la frecuencia. Solamente esos, si utilizamos esa consideración de que solamente esos valores de energía son válidos, podemos obtener este modelo que se apega mucho al valor experimental. Esta constante se le conoce como la constante de Planck, el cual es 6.6262 por 10 a la menos 34 Joule segundo. Entonces, esta conclusión es muy importante porque quiere decir que los valores de osciladores armónicos solamente pueden tomar cierto valor. Y esto entraba en mucha discrepancia con el mundo que en ese entonces se conocía, el mundo macroscópico. En el mundo macroscópico podemos ver cualquier valor de energía para un oscilador armónico. Un oscilador armónico, por ejemplo, un péndulo. O imaginen un oscilador cualquiera, una cuerda, una onda. Si ustedes están agitando la cuerda con la mano, puede tomar cualquier valor. Punto 1, punto 2, punto 3. Pero aquí está diciendo que en algo pequeñito, en algo microscópico, no puede ser así, sino que solamente múltiplos
o que ciertos valores son posibles. Ajá. Esa discontinuidad o la energía de ese oscilador, la energía de ese oscilador, entonces esa parte que le da importancia o le da discontinuidad es que aparece esta n, y esa n solamente puede tomar valores de 1, 2, 3 valores enteros. Entonces la energía a final de cuentas va a ser múltiplos de ese número n. Debido a que la energía es múltiplo de ese número n, se le dice que la energía está cuantizada. O sea que está en un cuanto, o sea, una cantidad fundamental. Y esa cantidad de fundamental es h nu. En su momento, esto fue muy difícil de aceptar, porque no había en la anterioridad algún fenómeno observable o algún fenómeno que estuviera cuantizado, que estuviera fraccionado de esta forma. Y Planck era el primero en que estaba proponiendo estas ideas. Pues esto ocurrió en 1912, en 1900. Y pues a pesar de que hubo otros científicos que estuvieron tratando, como estuve mencionando, de explicar esto con métodos clásicos, con métodos continuados, no había alguien que llegara a la forma exacta, a la solución experimental. Después de cierto tiempo de que varios científicos aceptaron que sus métodos no funcionaban para resolver el problema de la radiación del cuerpo negro, pues con el tiempo esta teoría empezó a tomar fuerza, y incluso a Max Planck se le dio el premio Nobel en 1912 por haber propuesto esta idea. En 1918 fue cuando Max Planck recibió el premio Nobel, 18 años más tarde. Y actualmente se le conoce a Max Planck como el padre de la cuantización, el de la teoría cuántica, porque fue él el primero en reconocer que la energía no está continua en los estados microscópicos, sino que es discontinua, que está cuantizada, que se encuentra en paquetes. Ajá. Obviamente esto dio lugar a desarrollo de mucha más teoría, que no vamos a ver tanta teoría, por la clase no solamente es de mecánica cuántica, pero hay esto dio lugar a muchas cosas para el entendimiento del mundo microscópico. Y vamos a ver posteriormente otras cosas que fueron fundamentando estos modelos, que fueron apoyando estas ideas de Max Planck y cómo se fue desarrollando a lo largo de la historia. Bueno, pues esto es todo por hoy. Esto es acerca del cuerpo negro. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.